tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, una semana muy difícil para todos. Vamos a hablar del tema inundaciones en profundidad. Teníamos preparado este programa especial que tiene que ver con el 2 de abril, con el 24 de marzo. Santiago, muy buenas noches. Y bueno, vamos a hablar un poquito primero de inundaciones para tocar el tema, ¿no es cierto? La decisión editorial es dejar para la semana que viene, cuando se hayan apagado los ecos de la desesperación, de la improvisación, de la irresponsabilidad y todos los adjetivos calificativos que se le pueden dar a lo que terminó siendo el sufrimiento, el padecimiento de miles y miles y miles de argentinos, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de todos los sectores que sufrieron y padecieron esta inundación, porque hoy todavía no se puede hablar de este tema porque está abierto. La semana que viene esperemos que con la presencia de las víctimas en este piso, la política se haga presente para dar explicaciones. Una persona que habitualmente comparte con nosotros sus experiencias militantes, que es Vilma, bienvenida, Ripoll, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Viene de La Plata, ¿usted estuvo allá? Efectivamente, creo que es uno de los centros de desastre más terribles, donde todavía está todo por hacerse, donde llegan los funcionarios y encima se enojan si la gente les dice sus reclamos directos en la cara y los tratan de violentos. Creo que eso es terrible para la gente, porque la situación ahí es que cuando baje del todo el agua en determinados barrios donde todavía no terminó de bajar, van a aparecer más muertos. Ojalá que no sea así, pero para todos los barrios la gente cotidianamente sabe que es así. Sabe que es así. Y creo que mostró que hay un país con una infraestructura donde una lluvia te mata, y mostró que hay una clase política despegada de la gente que le importa poco lo que le pasa a la gente y le importa poco. Antes, cuando hace obras electorales que no le sirven a nadie, y ahora, cuando tiene que dar respuesta concreta. No puede ser que dé respuesta a la solidaridad. ¿Entendés? Sí, puede ser y está muy bien que la gente lo haga, pero tiene que ser los gobiernos nacional, de la ciudad, provinciales, que tienen que poner todo al servicio de y llegaron tarde y mal. Vos que estuviste ahí, ¿cuál es la experiencia de la necesidad de la gente por un lado, más allá de después preguntarnos por qué pasó lo que pasó, ¿no? Pero digo, ¿qué se necesita? La verdad que la gente necesita de todo. Ahora para comer, para poder sobrevivir, y después para volver a recuperar lo que tenía. La gente perdió todo. Porque como los canales a los costados de los cuales vive la gente nunca los limpiaron, nunca se ocuparon de ninguna obra hídrica de fondo ni coyuntural, se hundió con 1 metro de agua que encima, como se quemó un horno en YPF, el agua llegó marrón, con aceite, y entonces es imposible despegarla hasta de la pared. Ripoll, te hago 2 preguntas. Primero, La Plata sigue estando y sigue siendo la capital de la provincia de Buenos Aires, o sea que esto es responsabilidad del progresismo oficialista del kirchnerismo. Ahí no está Macri, no gobierna Macri. La pregunta que te hago es esta. Vos, tu oficio fue ser enfermera. Sí. La catástrofe sanitaria que sigue a la catástrofe de las pérdidas materiales, o sea, la idea de que puede este fin de semana hacer 27, 30 grados y esto puede producir fenómenos propicios para el dengue, por ejemplo. ¿Quién lo cubre? ¿Se repartió la bandina? ¿Se le dijo a la gente cómo moverse? ¿Le dieron agua mineral? ¿Cómo es la situación? Vacunas, ¿no? También, porque No, para la solo hepatitis... lo que están haciendo es decirle, nada más, a la gente. Pero vos cuando estás en la situación en los barrios donde yo estuve y vi, yo estuve en Los Hornos, estuve en Tolosa, estuve en El Triunfo, estuve en Villargüello. Sí, pero se bajó al lado de la Casa de la Madre, fue a unos centros de atención y como la gente parece que no la recibió bien, entonces definitivamente se fue. Y se van los funcionarios. ¿Entendés? Ahí queda la gente con una organización propia, te diría, de coordinación entre ellos. Yo tuve una compañera en uno de los barrios que albergó en su casa para que no se inunden en el segundo piso de la casa que había hecho recién, 38 personas, ¿me entendés? Y esa gente sigue organizada y lo sigue haciendo. Lo que hay que destacar, me parece, es la solidaridad. La pregunta es si la solidaridad es lo que basta para sustentar una catástrofe, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Les pido primer plano, así le hablo a Daniel Scioli, a Mauricio Macri, a todos esos que les toca gobernar. Metan los camiones de culata en los supermercados, carguen y manden el cheque. La gente que necesita no puede depender de la gente que da. Depende de ustedes que gobiernan. Así que los mismos camiones que mandan para buscar cosas a la catedral, métanlos en Coto, en Carrefour, y los llenan de bote a bote y les pagan. ¿Qué les parece la idea? Porque después cuando tienen que imprimir, piden aumento de presupuesto a mitad de año. Así que les doy la solución que la gente está esperando. La gente espera, bueno, a ver, vos que necesitas hacer una lista, que eso se compre y después se ve. La gente que solidariamente acerca lo que puede, no puede paliar las necesidades reales de lo que necesitan los otros. Sí, por eso nosotros incluso
presentamos un proyecto de ley, nuestro compañero Alejandro Godard lo presentó en la capital y nosotros lo presentamos en la provincia. Es importante que aclare que cuando lo fui a presentar a la Cámara de Diputados el primer día de la inundación no había nadie, como dieron asueto estaba absolutamente cerrado, ni siquiera una guardia con un diputado. Así les importa a los políticos de los partidos tradicionales. ¿Por qué no fuiste cuando trataron el pacto con Irán? No, pero... Ahí trabajaron 72 horas de corrido. Claro, bueno, no. Después fui a donde se habían reunido Cristina Concioli, porque era el único lugar donde podías encontrar a los funcionarios. Ahí se los presenté y estamos reclamando eso, que ayuden a resolver el problema de la gente en concreto, que le den una exención de impuestos, de todos los impuestos del inmobiliario, de patentes, de ingresos brutos. Dijo, ¿no? Hasta fin de año. Hizo punta después que se abrió el debate. Bueno, pero hizo punta. Sí, sí, pero eso es insuficiente. También va a dar crédito. Pero es insuficiente, ¿me entendés? Bueno. No alcanza con esa primera reacción. Y creo que en la provincia no hubo nada más que créditos blandos, que es darle a la gente que vaya a los bancos a resolver el problema que tiene. ¿Te guardás todo para el viernes que viene? Sí, con mucho gusto. Porque también es justo que estén para defenderse los ciolistas, los macristas, que vengan todos. Eso sí, entendemos que hoy no tienen que estar acá porque tienen que estar en el agua. El viernes que viene se supone que ya van a tener tiempo para venir a dar explicaciones a la televisión y tienen que estar todos. No, Esperemos que todos los que invitamos habitualmente, que vienen a contar su historia política para conseguir votos, vengan para dar explicaciones. Así que quedan todos invitados, la producción se va a comunicar y Vilma, nada, quedás invitada. No, sí, creo que es necesario además resolver los problemas del Hospital de Niños, del Hospital San Martín, que no están en condiciones de terminar de atender una población que ahora sí va a ir a los hospitales, porque cuando pueda salir de los barrios va a ir a los hospitales. Y ahí no hay gente, hay una enfermera por cada servicio, tienen inundado... Y una menos porque está inundada. Está inundado el sótano. Te invitamos a que te quedes porque vamos a hacer un programa para la memoria del 24 de marzo y el 2 de abril. Así que si nos acompañás, te invitamos a que pases a la mesa. Porque está Doni por ahí, ¿viste? Sí, nos queda pendiente ahora nuestro propio informe. Que venga Doni para acá. Bueno, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que bien, si se puede decir. Estuvimos esta mañana en el barrio Mitre, habíamos estado anteriormente también el martes y el miércoles en el barrio Mitre, en Villa Devoto, en Villa del Parque, Villa Pueyrredón, y la verdad que la gente está bastante afectada. Se puede ver los rostros de desolación, de impotencia sobre todo. Usted estuvo en un colegio donde hoy no hubo clase. Exactamente, no hubo clase y cerca de 800 alumnos en la primera jornada. En la jornada de la mañana se tuvieron que volver a casa y muchas veces ni siquiera a la casa porque la casa no está apta para recibirlos, directamente a la terraza, a la de un vecino. Vamos a recordar que todavía son como 11 o 12 barrios que no tienen absolutamente luz, entre ellos el barrio Mitre, ¿no? No hay luz directamente. Bueno, en la Argentina no hay luz porque debido es ministro de Obras y Servicios Públicos, pero al margen de eso, obviamente las empresas tienen la responsabilidad, como dijo Macri, de reponer. Ahora, si no hay inversiones previas, difícil que en la emergencia tengan capacidades. Usted, de ese colegio que vio que los chicos se iban, ¿habló con docentes? Sí, hablé con docentes, hablamos con varios docentes y la verdad dicen que la ayuda ha sido poco, que la ayuda para los chicos que se vieron afectados ha llegado por parte de otros padres o por parte de otros alumnos, pero me parece que todavía la ayuda es insuficiente y hace falta que gente que esté encargada de esto se haga cargo y vaya y los visite, porque la verdad que los están esperando y ansiosamente. Bueno, prepárese para la semana que viene todos los informes que preparó, porque la semana que viene nos vamos a dedicar 3 programas enteros a inundaciones. Nada de lo que pase la semana que viene va a impedir que tratemos este tema, así que le agradecemos mucho. Gracias. Manténgase informado y ahora te invito a meternos... Vamos a empezar, si te parece... en un programa para la memoria. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Bueno, ese era el comunicado número 1 con el cual se le comunicó al pueblo argentino qué tenía que hacer a partir del 24 de marzo de 1976. Periodo que se había iniciado antes, ¿no? La violencia política en la Argentina detonó en el 24 de marzo del 76, pero la represión se había iniciado antes. Y es importante recordar que el gobierno derrocado fue el gobierno de Perón, ¿no? Que había quedado Isabel, pero fue un gobierno que se inició con Perón en vida y que fue el gobierno de Perón quien fue a la postre derrocado por el ejército argentino, llevándose puesto una elección que faltaba nada para normalizar las cosas por la vía electoral, faltaban meses, se había convocado una elección. Sin embargo,
claramente la historia argentina está escrita y ahora la vamos a poner en debate. Nos presentan los Vamos a invitados. presentar a los invitados. Graciela Ojeda, familiar de desaparecidos, muchas gracias por estar acá. Marcelo Ramal, del Partido Obrero. Vilma Ripoll, muchas gracias. Está también Horacio Calderón, analista internacional. Juan Alberto Barbas, exfutbolista, que estuvo ahí presente en los mundiales. Y Jorge Tahuada, analista internacional. Gracias por estar acá todos. Bueno, yo les voy a hacer la primera pregunta, que es, ¿dónde estaban el 24 de marzo? Y empezamos por vos, Chela. Bueno, el 24 de marzo me fui a Sierra Chica, porque el que era mi compañero en ese momento estaba detenido en Sierra Chica. Lo habían detenido el 17 de abril del 75 y, bueno, como militantes sabíamos que había un clima de golpe y nos fuimos para allá con un grupo de familiares. En la madrugada ya estaban los tanques del 5º Cuerpo y lo que más nos llamó la atención cuando llegamos a Sierra Chica, que tenía todo un camino arbolado hasta el penal, que ya estaban talados los árboles. Y nada, saber qué pasaba con los presos y esperar. Y bueno, fue todo un día de espera y tuvimos la visita recién al otro día. Teníamos la visita habitualmente en lo que era la capilla del penal y ya habían separado los bancos con una distancia como de 5 metros, de un lado los familiares y del otro lado los presos. Así que ahí recibimos el golpe. ¿Ramal? ¿Dónde estaba el 24 de marzo del 76? 2 días antes había salido de la colimba. El 22 de marzo de 1976 dejé de ser colimba. Y bueno, en esos días me estaba reintegrando a la militancia política que desenvolví durante toda la dictadura militar. En el movimiento estudiantil, en el movimiento de los derechos humanos, en el movimiento barrial. Como toda la organización que luego fue el Partido Obrero y que formó parte de algo que a veces o se desconoce o se minimiza, que existió una intensa militancia política muy dura, silenciosa, clandestina, bajo la dictadura militar. Entrábamos a la facultad con los volantes escondidos en las solapas, en los calzoncillos, hacíamos funcionar los centros de estudiantes en las condiciones más duras, perseguidos por los Falcon Verde de la dictadura. Y así todo se construyó una durísima resistencia que naturalmente recibía todo el tiempo el golpe de los secuestros, de las desapariciones. Vilma. Sí, yo militaba en Rosario, era enfermera del Hospital Centenario, que es el hospital de la universidad. Nosotros ya estábamos funcionando sin locales abiertos porque existían las 3A del gobierno de Isabel Perón, que mataba a los militantes. Nos habían hecho 2 masacres, una en La Plata y una en Pacheco. O sea, nosotros tenemos muertos que todavía falta hacerle justicia porque eso lleva a que haya que hacer otros análisis de las responsabilidades políticas de los partidos tradicionales, de los empresarios y de todos los que fueron a golpear los cuarteles para pedir que se dé el golpe militar. Eso llevó a que, mi partido, que era el Partido Socialista de los Trabajadores, estuviera ya con un funcionamiento semiclandestino. Nosotros preveíamos que se venía una situación así porque no tenían ninguna voluntad política de llamar elecciones, de buscar mecanismos democráticos de cambio. Eligieron llamar a los militares, todos juntos. Y eso se veía desde antes con el accionar impune de las 3A que salían de la Casa de Gobierno, iban y perseguían a los luchadores obreros y estudiantiles y los mataban. Tras la muerte de Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974, el gobierno queda en manos de la vicepresidente María Estela Martínez de Perón. Recibe como herencia la difícil tarea de conciliar las exigencias de revolución de los jóvenes de izquierda con el pedido de orden de las clases medias y altas y las Fuerzas Armadas. Prosiguieron los atentados, se acrecentó la represión. Los montoneros peronistas desconocieron la autoridad de Isabel y comenzaron a actuar desde la clandestinidad. Surge la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, organización de derecha que se adjudicó varios atentados y crímenes. Se deterioró la economía a pasos agigantados. La política de conciliación entre los obreros y empresarios delineada por Perón
no pudo sostenerse. El debilitamiento del peronismo permitió que las Fuerzas Armadas avanzaran sobre el terreno de conflicto y pasaran a centralizar la lucha contra la guerrilla. Finalmente, en la madrugada del 24 de marzo de 1976, Isabel sale de la Casa de Gobierno en helicóptero hacia el Aeroparque Metropolitano en calidad de detenida. El golpe de Estado era un hecho. A usted la pregunta le va repartida igual que a Taboada. ¿Dónde estaba y cuál era el marco internacional en que se dio el golpe? Bueno, primero que todo, mi caso es atípico, porque sin rencor mediante, yo soy miembro de familia no desaparecido, sino de víctimas de la guerrilla. El segundo asesinado de la guerrilla fue mi tío Roberto Usal, que era un abogado al cual fueron a secuestrar los montoneros para sacar fondos. Primer punto. Con respecto al golpe militar, yo en ese momento era funcionario del gobierno nacional, era director de prensa y difusión de la Universidad de Buenos Aires. Ha noticiado el golpe varios días antes, mi padre ya muerto, era un oficial de la Armada. Me avisaron que iban a tomar la universidad, entonces yo renuncié antes del golpe, dejando constancia que de ninguna manera iba a hacerme cargo de esto en un momento en el cual iban a llegar a la universidad camaradas de armas de mi padre. Es el segundo punto. Eso es atípico. Y segundo, y tercero, por mis relaciones con países árabes considerados revolucionarios, caso Libia, para ser más exacto, caso Siria, bueno, yo tuve la lista de la muerte, y si estoy acá es porque realmente tuve la protección de la Virgen, yo creo en eso, y de parte de mi familia detrás. Bueno, a ver... Perdón, sí. Pero al mismo tiempo, ¿quién respaldó al proceso militar durante un largo periodo? La Unión Soviética. ¿Con qué se sostuvo el gobierno militar? Bueno, existe con el comunicado del Partido seriales, Comunista apoyando a Videla, ¿no? Exactamente, el Partido Comunista que sacaba una buena tajada por los negocios apoyando a Jorge Rafael Videla. Vamos, ahora volvemos, vamos con alguien que le tocó ser jugador de selección en el 82, plena época de Malvinas, Mundial del 82, pocos días después de la guerra de Malvinas. ¿Qué sabían ustedes? ¿Cómo lo viviste vos como jugador estando allá? ¿Qué les tocó vivir a ustedes durante el proceso como jugadores de la selección? Mira, cuando nosotros nos fuimos de acá de Buenos Aires, si se comentaba algo, que podía haber algún problema entre los ingleses y argentinos. Nosotros fuimos a representar el fútbol. Nosotros en la política no nos metíamos, no sabíamos qué es lo que estaba por pasar. Mientras estábamos allá, se decía a través de los comentarios, a través de lo que nosotros llamamos por teléfono a familia, que podían venir los ingleses, pero nunca se pensó en que podían venir. Si nosotros estábamos en lo futbolístico, tratábamos de hacer rivalidad un poco el Mundial del 78, para nosotros era el fútbol. Es decir, también pensando en lo que estaba pasando, porque nosotros teníamos familia. Porque después... ¿Acompañaron funcionarios de inteligencia, funcionarios del gobierno a ese mundial? O sea, ¿la comitiva estaba integrada por fuerzas de seguridad? No. Lo que sí nosotros teníamos miedo, porque decían que podíamos bombardear en Buenos Aires, nuestra familia, toda la familia estaban acá. Nosotros, es decir, es normal y es lógico que nosotros no estuviésemos bien. Es decir, nosotros, el fútbol era ahí, pero también estaba en la cabeza pensando en lo que podía llegar a pasar. Ahora, es atípico que un Estado valga la redundancia, en estado de guerra no cuide la seguridad de su selección nacional en el extranjero, ¿no? O sea, no suena muy coherente para un Estado que se prepara para una guerra. No, lo único que nosotros éramos custodia eran los españoles. Ustedes lo cuidaban los españoles. Los españoles. Y con respecto a tus compañeros, digo, ¿hicieron algún comentario con respecto al Mundial 78, que acá tenemos algunas? No, porque siempre se dijo que en realidad estaba arreglado, se hablaron muchas cosas, que tenía que ver el Mundial con tapar una realidad política. Del partido de Perú. Yo tuve estaban arreglados los partidos. Tuve la suerte de compartir con la mayoría de ellos y jamás salió un comentario del partido ese que estaba arreglado, que el gobierno lo hubiera ayudado para que salieran campeones. Yo era chico, tenía 19 años y a mí estar al lado de Pasarela, de Filiol, de Kempe, de Tarantini, para mí era un orgullo después de haberlo visto jugar por televisión y salir a festejar como uno más en la calle, y después al mes siguiente que me convocaran para la selección y a jugar la revancha contra la selección holandesa en Berna, Suiza, para mí era un orgullo. A mí me gustaba jugar, la política no entendía nada.
Hoy hablamos con Leopoldo Jacinto Luque en la radio, a la mañana en la 1240, y nos decía que Galtieri no tiraba centro, Videla no sabía marcar y que la Junta Militar no entrenaba con ellos. O sea que él decía, ganamos jugando al fútbol en el Mundial. Ustedes, en ese ámbito, muchos de los que jugaron con vos el 82 habían jugado el 78. Sí. ¿Tenían presente el orgullo del triunfo deportivo? ¿Lo sentían? ¿Lo vivían? Sí, por eso te digo que los muchachos del 78 querían rivalidar el campeonato del 78. Nosotros sabíamos de que nosotros teníamos que cuidar el Mundial que habían ganado en el 78 por mérito propio, ¿no? Como decían, de que le había ayudado el gobierno, de Videla y todo eso. ¿Se sentían dolidos por eso, por los dichos? Y sí, te molesta, a los jugadores del 78 les molestaba, les molestaba bastante. Y cuando llegó un comentario que a mí me podían repatriar para ir a las Malvinas, ya ahí nos pegamos un sustito bárbaro, porque yo había hecho en el 79, junto con Diego, habíamos hecho el servicio militar, y aquellos que estaban dentro todavía del plazo podían reincorporarnos a llamarlos. ¿Taboada usted? Bueno, el día tiene 24 horas, así que el 24 de marzo fue un día muy prolongado. Yo estuve trabajando en ese momento, ocupaba un cargo en un banco y además también con una consultora, la que tengo hoy también, en la cual estaba haciendo un reporte económico. Recordemos que era una época económicamente muy difícil, teníamos necesidad de tener una información al día para nuestros clientes y además que después del golpe hubo un feriado cambiario como de 15 días, donde al terminar el feriado cambiario bajó el dólar y bueno, hubo varios efectos positivos de la economía hacia lo que se había producido. Sin embargo, debo decir que en el mes de diciembre del 75, el brigadier Capellini hace un intento de golpe frustrado, que fue no más que un globo de ensayo para lo que se venía en marzo del 76. Y debo decir también que la sociedad argentina había abandonado cualquier otra posibilidad, el mismo Ricardo Balbín con su frase "no tengo soluciones", y toda la sociedad estaba esperando el golpe. Y digo esto con dolor, es que haya un corte institucional en un país es algo gravísimo, pero lamentablemente los argentinos habían bajado los brazos y dejaron que el gobierno militar asumiera, abandonando incluso los partidos políticos que le dieron sus recursos humanos al gobierno militar para ocupar posiciones de gobierno. El país había bajado los brazos para que se produjera el golpe militar, con apoyo de algunas organizaciones como la Trilateral Commission, organización internacional fundada por Rockefeller, representada por Kissinger, que manifestó su apoyo al golpe militar. Por eso se produjo un efecto benéfico aparente en la Partido Comunista Así hasta es, exactamente. Hasta Rockefeller. Quiero que escuchen lo que decía Videla sobre los desaparecidos y después le vamos a pedir a Lema que nos haga un comentario sobre el tema del fútbol y vamos a volver ya así para hablar de lo que fue el dolor de los desaparecidos. Vamos con el tape que nos recuerda a Videla hablando de los desaparecidos. Bueno. Con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo. Bueno, ¿no? Esa era la visión cristiana de Videla sobre los desaparecidos. El desaparecido y alentar el desaparecido. Esta imagen, después ellos confesaron, y lo confesó Videla, que habían alentado, en algún momento alguien le dio esta idea y le pareció buena, ¿no? Porque no tenían ninguna figura, ¿no? Después vamos a meternos, les voy a dejar como tópico para discutir algo que se mencionó recién, ¿no? La violencia política se inició con grupos insurgentes de terrorismo militante, terminó en terrorismo de Estado. Lo dejo para que veamos cómo lo seguimos, pero Lema, ¿me cuenta qué pasaba con el fútbol en el 78 y el 82? Le cuento, un proceso, la dictadura
que tuvo lugar en el Mundial 78 de la Argentina, una Argentina que iba a empezar disputando el Mundial el 2 de junio con un partido frente a Hungría. Victoria en aquel estadio monumental, luego llegaría por esa primera fase en la segunda fecha la victoria frente a Francia y una derrota y la primera desazón de ese equipo de César Luis Menotti que iba a perder frente a Italia 1-0, entonces debería que trasladarse al Gigante de Arroyito para cambiar la sede del Monumental para viajar a Rosario. La Argentina en la segunda fase tendría rivales complicados. Empezaría venciendo a Polonia 2-0 y luego la segunda desazón, desilusión. Aquel empate contra Brasil que obligaba al equipo del 78 a vencer por más de 4 goles a Perú. Un Perú con jugadores importantes. El 6-0 depositó aquel argentino de Menotti en la final frente a Holanda. Un 6-0 que es cierto, para algunos trajo dudas, para otros felicidad y con muchísima alegría por aquella final que después estaría Argentina enfrentando a Holanda. Le ganó por 3-1, 2 goles de Kempes, otro de Bertoni y Argentina era por primera vez en su historia campeón del mundo en aquel Mundial de 1978. El otro, la Guerra de Malvinas, donde Argentina iría a España para jugar, tras ser campeón en el 78, el Mundial de 1982. Un Mundial que empezó con el pie izquierdo, porque Argentina fue derrotada en aquel primer partido por 1-0, pero después se repuso, tras vencer a Hungría 4-1 y a El Salvador por 2-0. Luego en la segunda fase, otra vez Brasil en el medio, con la derrota por 3-1 tras haber perdido frente a Italia, un Maradona expulsado, una Argentina que debió volver sin gloria y con muchísima pena, porque en ese momento estaba la Guerra de Malvinas.